hermoso este primer domingo de junio. Qué hermoso, qué hermoso. Sean todos bienvenidos. Y esta mañana es especial, más que otras, por la razón de que vamos a tomar la cena. ¿Todos tienen ya los elementos? ¿Estamos listos? Ok. Pero también es muy especial porque fue una semana de promesas, de palabra, comenzando con las mujeres. Luego siguió las promesas y la palabra de Dios para los hombres. Nos enseñó hombría, nos enseñó a ser hombres. Así que las esposas que tienen hombres que vinieron este viernes, algo nuevo y bueno hay en casa. Y luego ese desayuno que fue una masacre, ¿verdad? 5 kilos cada quien subió, en serio. Y lo que viene. Y luego, bien, Zuli. En la tarde con los jóvenes fue una delicia que ellos aprendan a tomar buenas decisiones. Y vamos a cerrar con un cierre espectacular esta mañana. Vamos a hacerlo con una expectativa. Y la palabra que Dios ha preparado esta mañana no es más que para ti. Así que tómala en forma personal. Di conmigo, hoy Dios me va a hablar a mí. Así di, hoy Dios me va a hablar a mí. Porque el canto que acabamos de entonar con todo nuestro corazón es, el Señor viene por mí. No, viene por mí. Entonces tú anótate ahí. Anótate, el Señor viene por mí. Entonces, Él viene a buscar una iglesia limpia, sin mancha. Y tú y yo somos iglesia. Así que si hay una manchita por ahí, con la palabra de esta mañana, algo va a suceder en tu vida. Algo enorme va a suceder. Entonces, Dios está hablándote. Y siempre ha hablado desde que está en Sinaí, en el desierto. Dios le hablaba a su pueblo. Y me encanta porque lo alimentaba. Y la historia bíblica dice que por la mañana caía un rocío. Y era el anuncio que atrás de ese rocío venía el maná, el pan del cielo. Eso sigue funcionando hoy. Esta mañana, con tu canto, con lo que Dios escuchó de tu boca, de tu corazón, y cantaste con alegría y con gozo, es un rocío para tu vida. Los que llegaron y cantaron, levantaron manos, cerraron ojos, se enfocaron, hicieron lo que hicieron hoy, fue el rocío de Dios en tu vida, y estás listo en tu espíritu para recibir el maná, la palabra del cielo. Entonces yo invito a mi hermano que viene de muy lejos, Oscar Cama Figueroa. Es un hombre grande. Es un hombre grande. Tan grande que es mi amigo. Seas bienvenido, Oscar. Que Dios te bendiga y Dios te ha dado una palabra para bendecir nuestra casa Dos Ríos, y yo digo amén. Bendiciones, bendiciones. Y bueno, hemos sido bendecidos en esta mañana o esta semana, estos días aquí con cada uno de ustedes. Y bueno, no sé si está la foto de mi familia, si pudieran pasarla. Pero ahí está esa hermosa mujer, mi esposa y mis 2 hijos, Naima, que es un nombre árabe que significa gracia de Dios, y Omar, que significa vida. Y el pequeño Lucas, ese es nuestro nieto, se lo presentamos hace 2 meses. Me hicieron abuelo. Ahora ya soy de la tercera edad. Me siento de la tercera edad y bueno, el pequeño Lucas ahí está y pues parezco pavo real.
Parezco pavo real. Y bueno, vamos a la palabra de Dios. Tengo dos pasajes de la Biblia. Siento de parte de Dios compartir esto. Y hay dos pasajes de la Biblia. Son dos pasajes muy largos que voy a pedirte de corazón que llegando a casa puedas leerlo, tomar el tiempo para leerlo. Es Lucas 8 y Génesis 16. Lucas 8 y Génesis 16. Así es que permíteme simplemente irte contando la historia. Comenzamos con Lucas capítulo 8. Bueno, Lucas capítulo 8, en el verso 4, Lucas 8, verso 4, nos está contando la historia y comienza este versículo diciendo esto: juntándose una gran multitud. Está hablando de que Jesús, donde quiera que iba, Él juntaba multitudes. Multitudes le seguían a Jesús. Por la enseñanza, por el corazón de Jesús, la gente era atraída a Él. Pero quiero hoy, en esta mañana, que te quedes simplemente con multitud. La palabra multitud, ¿puedes repetirlo? Multitud. Entonces, las multitudes seguían a Jesús. Y en este pasaje de Lucas comienza con esto, de que multitudes le seguían. Enseguida la enseñanza viene, bueno, habla Jesús acerca de el sembrador que salió a sembrar y habla de los terrenos, la semilla. Yo no quiero hoy hablarte de esto porque aquí podría pasarme horas hablando acerca de la parábola del sembrador. Después vienen otras enseñanzas, pero no quiero enfocarme. En el versículo 22 de Lucas 8, Jesús deja las multitudes y entonces le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Yo no sé quién era el consejero de Jesús. No tenía un buen consejero. Si yo hubiese estado allí, le digo: Jesús, ¿cómo que dejas las multitudes? No es buena idea. Jesús, tú vienes por las multitudes, olvídate de ese viaje y céntrate en las multitudes. Descansa un poco, pero ya están aquí las multitudes. Menos mal que no me tenía como consejero y Jesús siguió con su plan. Y entonces, del versículo 22 al 25 habla acerca de este viaje. Van los discípulos en una barca y entonces viene una tormenta, una tempestad. Se asustan los discípulos, despiertan al maestro y dicen: maestro, perecemos, ¿qué no ves que perecemos? Y bueno, Jesús se levanta, les dice: hombres de poca fe, calma la tormenta, porque Jesús tiene el poder para calmar cualquier tormenta. Detente, y eso sucede, se asombran. Pero bueno, yo no quiero pararme aquí. Podríamos hablar de la fe, del lenguaje del Espíritu Santo, que es la fe, y los milagros, pero vayamos al pasaje que comienza en versículo 26. En el versículo 26 nos dice que Jesús llega a la región de Gadara, a la tierra de los Gadarenos. Gadara era una región, una ciudad dentro de 10 ciudades que se llamaba el Decápolis, y eran no judíos sino gentiles. Se cree esto porque había cerdos, muchos cerdos, y entre los judíos los cerdos no se permitían. Entonces había muchos marranos, cerdos, puercos, como le digamos, y bueno, el que sale al encuentro de Jesús era un endemoniado. Lo vemos en los versículos siguientes. Permítame contarles la historia, pero el personaje es un endemoniado. Deja las multitudes para estar con un endemoniado. Yo luego le hubiera dicho: Jesús, oye, deja a este hombre y vamos a buscar ahí en Gadara una persona más importante, influyente. Pero bueno, la persona esta era una persona endemoniada, estaba desnudo. Imagínate la vida de este hombre: soledad, había perdido los sentidos, estaba desnudo, vivía en los sepulcros, y es la persona que sale al encuentro con Jesús. Y bueno, Jesús habla con los demonios, les pregunta: ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Y los demonios, sabiendo quién era, con quien estaban hablando, le dicen: maestro, no nos
mandes al abismo, déjanos entrar aquí a los cerdos. Y Jesús les permite, los cerdos se despeñan, mueren, y entonces la gente de alrededor se entera sobre lo que había pasado y vienen con Jesús y le dicen, por favor, vete de nuestra región. Pero el hombre que fue libre, que fue sano, el hombre que su vida cambió radicalmente, de vivir atormentado, de vivir en soledad, de vivir en una situación complicada, bueno, ahora siendo libre, le dice, maestro, ahora permíteme ir contigo. Nadie más pudo haber hecho esto, solo tú, y yo quiero ir contigo. Y Jesús le dice, mira, ya has vivido mucho tiempo en soledad. No puedes estar solo. Te voy a poner en comunidad y tu primera comunidad es tu familia. Ve con tu familia y cuenta las grandes maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Y eso fue lo que hizo. La historia termina en que este hombre fue y contó las grandes maravillas que Jesús hizo con él en ese lugar. Bueno, la historia siguiente, Génesis 16, es la historia de una mujer egipcia que trabajaba para su señora Sara. En un momento en que está ella embarazada, su señora empieza a tener problemas con ella, o empiezan a tener problemas, y Agar sale, llega al desierto y llega a una zona de aguas. Y entonces viene un ángel del cielo y le dice, ¿qué haces aquí, Agar? ¿Qué estás haciendo aquí? Vuélvete con tu señora, vuélvete y sométete a tu señora, porque Dios va a hacer grandes maravillas en tu vida y en la vida del hijo que tú tendrás, el cual se llamará Ismael. Y entonces la mujer está por volver, pero ella le pone al pozo al cual había llegado, el pozo del Dios que me ve, el pozo del Dios que me ve. Así es que yo tomo este pasaje para ponerle a mi predicación, el Dios que nos ve, el Dios que nos ve. Jesús fue capaz de dejar las multitudes y él muchas veces decía, yo no hago nada si no veo a mi Padre hacer. Entonces, para mí, Jesús fue capaz de dejar las multitudes y vio ese hombre a lo lejos, vio su necesidad, lo vio perdido, aunque él quizá ni siquiera pensaba, quizá no tenía la capacidad para pensar correctamente. Pero, ¿sabes? Dios fue capaz de verlo a la lejanía, ver su necesidad y vino para hacer la obra que Él sabe hacer. Hace algunos años, en el año 88, 89, terminé el Instituto de Misiones ahí en Morelia, en nuestra iglesia, y bueno, terminé y me fui inmediatamente para hablar con mi pastor y le dije, pastor, estoy listo para irme a las naciones. Y me queda mirando y dice, ya sé a dónde te voy a mandar. Te me vas a Petacalco. Y yo quedo Petacalco. ¿Y ese país dónde está? Pues no es un país, te vas a la costa de Guerrero. Y me mandó a la costa de Guerrero para trabajar con un pastor con el que nadie quería trabajar. Y estando allí con ese pastor, a mí me mandó a trabajar con jóvenes. Se convirtió en una jovencita llamada Ana. Ana tenía 15 años. Después no supimos nada de Ana. Ella estudió, terminó como maestra, pero servía en su iglesia y era una mujer muy servicial. Había muchos programas de ayuda social y trabajaba allí, pero un día Dios le puso la carga de trabajar en el mundo musulmán y entonces Ana se vino a trabajar y colaborar en el norte de África con nosotros. Hoy habla el árabe perfectamente, tiene más de 15 años trabajando allí, pero en un momento de crisis, ella se sintió sola allí, por el trabajo que hacía, no veía mucho resultado, estaban pasando los años, no se casaba y aparte su salud estaba luchando con su salud. Y hubo un momento donde se sintió muy sola, donde se sintió como que nadie la veía. Y ella nos expresó le dije, Ana, tienes que volver, vente a España. Ella estaba en el norte de África, le dijimos con mi esposa, vente a España.
En este tiempo será para ti, para que descanses, para que no hagas nada, te enfoques en buscar y oír la voz de Dios. Y entonces ella vino. Una mañana, al principio, pues eso, se levantó pensando que ni siquiera Dios la amaba. Estaba en esa crisis y bueno, sale, se sienta en un banco en la plaza principal y ve una corteza de árbol, toma la corteza, gira la corteza y ¿sabes qué habían escrito allí? Ana, yo te amo. Le acabamos de preguntar ahora, Ana, ¿todavía tienes la corteza? Y dice, no, la perdí, pero ¿sabes? Esa expresión le tocó el corazón y le abrió los ojos para saber que Dios sí la veía, que Dios la amaba y que no la había abandonado. En estos tiempos de pandemia, donde las cifras de contagios, decesos, muertes, ahora estamos enfrentando una guerra. Estábamos saliendo de España, creo que la guerra había comenzado y ya más de 2 millones de ucranianos estaban saliendo como refugiados y en medio de cifras tan escandalosas, pareciera que Dios no nos ve, pareciera que estamos olvidados. Para muchos pareciera que en estos tiempos de pandemia nadie nos veía, pero ¿sabes? Esta no es la realidad. Tenemos un Dios que nos ve y nos conoce. Tenemos un Dios que en nuestra historia dejó las 99 ovejas y fue a buscarte a ti. Y Dios sigue siendo un Dios que nos ve y que te ve a ti. Puedes darle un aplauso al Señor por esto. En medio de este tiempo también cierre, nosotros no pudimos salir. Mi trabajo es mucho el trabajo personal, el evangelizar, el platicar con musulmanes, españoles. Mucho de mi trabajo es eso, estar con gente. Y de repente en España nos confinaron 3 meses completamente a toda la sociedad. Tú veías y los pueblos, ciudades, eran pueblos y ciudades fantasmas porque nadie podía salir, los niños ni siquiera tocar la calle. 3 meses encerrados en casa. En tiempos complicados, pues Dios nos movió a usar las redes y yo en este tiempo estuve predicando el evangelio a muchos musulmanes en diferentes partes del mundo porque Dios es capaz de aún encerrarnos, pero su obra sigue adelante y Él sigue cumpliendo con su propósito. Muchos encontraron a Jesús en medio de esta temporada complicada. Está la que será mi futura nuera, es la única cristiana en su casa. Sus padres, imposible que quisieran ir a la iglesia, pero en tiempos de estos, ellos estuvieron escuchando el mensaje porque Julie, que será mi nuera, yo creo pronto, pues ponía las predicaciones y pues la familia estaba escuchando, oyendo el mensaje. Y sabes, creo que la enseñanza que tenemos y que esta pandemia nos ha dejado es que Dios sigue en control de las cosas, por difíciles y oscuras que parezcan. Dios tiene el control y yo puedo estar seguro en que Dios es un Dios que nos ve. ¿Cuántos dicen amén? Esta iglesia, yo me imagino que pensar venirse a esta parte de la ciudad quizá no era la primera opción. Ustedes estaban en la zona central y yo me imagino que sus primeros pensamientos eran por aquella ciudad, por aquella parte de la ciudad, y nunca pensar, pero ¿sabes? Ese Dios que ve las cosas antes que nosotros, sabía que ustedes tenían que estar aquí, plantarse aquí, porque Dios ve a las gentes, no solo a los alrededores, sino ustedes están inspirando a muchos a creer que Dios es un Dios, el Dios de lo imposible. Y como primer punto, yo quiero que entendamos que en cualquier temporada veremos la bondad de Dios. El Salmo 27:13 dice, versión
Nueva Traducción Viviente dice: sin embargo, yo confío en que veré la bondad de Dios, del Señor. Veré la bondad del Señor mientras estoy en la tierra de los vivientes. La Reina Valera dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Desde hace meses, como familia, estamos pasando una situación crítica, muy crítica, familiar. Hace 2 meses nació mi nieto, se adelantó 4 semanas, pero esas primeras noches que yo me levantaba para cargar a mi nieto, para abrazarlo, este pasaje me resaltaba y Dios me decía: Óscar, tú no dejarás de ver mi bondad. Y al abrazar a mi nieto Lucas, yo decía: Dios, tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo hermosamente bueno. El salmista escribe: oh Señor, Salmo 139, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos y aun cuando me encuentro lejos. Y aun cuando me encuentro lejos, tú sabes cómo me siento. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir. Incluso antes que lo digas, Señor, vas delante de mí y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso. El Dios que nos ve. Amamos al Dios que nos ve. Y si en esta mañana, casi tarde, estamos aquí, es para hoy decirte esta verdad. Esta verdad debe estar implantada en tu corazón y esta verdad debe estar aquí en el corazón de la iglesia, porque esta iglesia, en estos años, ustedes han tocado gente que nadie veía, que se sentían solos, que eran como los que seguían a David en la cueva de Adulam, que eran los menospreciados y que ustedes vieron y que hoy están plantados aquí, y ustedes van a poder recibir y van a poder ver, porque lo que viene será grandioso. Lo que viene para esta iglesia yo sé que será grandioso, porque ustedes seguirán viendo a personas que nadie ve y ustedes seguirán viendo la bondad de Dios en esta temporada y en cualquier temporada. Lo que han hecho en temporada complicada como una pandemia ha sido grandioso, pues, ¿sabes? Dios seguirá mostrando su bondad. Como punto 2, los planes de Dios se siguen cumpliendo. No importa la temporada, Dios sigue cumpliendo y Dios se movía con esa autoridad para enseñar en medio de multitudes. Dios está aquí. La presencia de Dios es tan palpable y Él está aquí, pero Dios sigue obrando. Cuando tú estás en tu casa, en tu trabajo, Dios sigue obrando y manifestándose, porque ahora somos los brazos de Dios y Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando y Dios sigue estableciendo su reino, y no hay nada que pueda impedir que los planes de Dios se lleven a cabo. Tenemos 31 años trabajando entre musulmanes. Ya no vivimos en un país musulmán, ahora nos toca enviar familias, jóvenes, solteros a países musulmanes, y ahora nos toca ayudarles a entrenarles, capacitarlos, pastorearlos, y entonces estamos viajando. Pero, ¿sabes? El trabajo entre musulmanes es un trabajo complicado, un poco por la cultura, aprender el idioma. A eso agrégale que no se puede predicar el evangelio, y bueno, hemos estado dando nuestra vida para esto, y Dios ha estado obrando y Dios ha estado trabajando, quizá no al ritmo que quisiéramos,
como ver este tipo de iglesias en estos países, pero creo que para allá vamos y Dios va a hacer cosas asombrosas. Pero Dios está obrando y sigue trabajando. Y había una ciudad que yo quería conocer, Alepo. Alepo era la ciudad siria y una de las ciudades más hermosas en el mundo, y yo quería conocer Alepo. De un día para otro, Alepo fue bombardeada y de un día para otro la ciudad fue devastada. Las familias huyeron. No solamente perdieron sus casas, sus trabajos, su economía, sus pertenencias, que tuvieron que salir no solo de su ciudad, sino salir del país. Familias de un día para otro perdieron su nación y se fueron a naciones donde eran gente como que apestaba, que nadie quería y nadie amaba y nadie, situaciones complicadas. Pero en estas situaciones, muchas organizaciones cristianas empezaron a expresar y a mostrar amor y bondad. Y los musulmanes, que no son tontos, dijeron, oye, ¿cómo que los únicos que nos ayudan y nos muestran bondad, amor, caridad, nos muestran y nos hacen sentirnos dignos? ¿Cómo que los únicos son los que son nuestros enemigos? Porque países ricos económicamente musulmanes como Dubái, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, dicen no son capaces y no han sido capaces de enviar ni siquiera un peso, ni un euro, ni un dólar. Y hoy muchos musulmanes están siendo alcanzados porque en medio de su necesidad Dios los ha visto y Dios ha movido el corazón de su iglesia para abrazarlos y alcanzarlos. Porque Dios sigue cumpliendo sus propósitos. El propósito es eso, establecer su reino. Gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras familias, y nos encanta ver rostros de gente que hemos visto a través de los años, pero muchos rostros de gente nueva. Y me gustaría poder pasar el tiempo contigo y ver cómo es que Dios ha mostrado su bondad contigo. Pero Dios sigue siendo bueno y Dios sigue haciendo y cumpliendo con sus propósitos, que es la de traer su reino a la vida de familias. Ageo dice 2:7 al 9. Ageo 2:7 al 9. Haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Haré y sacudiré las naciones. Lo que está pasando en el mundo no es para vivir en temor y terror. Hoy una guerra, terminando una pandemia, la viruela del mono, la viruela del chango, la viruela y la hepatitis no sé qué, y todo lo que suceda, ¿sabes? No es para vivir en temor. Es para saber que Dios sigue obrando y Él está obrando y Él es capaz de sacudir naciones para que las naciones vean al deseado de las naciones. Yo por años he dicho, me es más fácil predicarle a un musulmán que a un español. El corazón del español era duro, difícil, pues Dios ha quebrantado el corazón del español, y muchos españoles en la iglesia donde asistimos en Algeciras, hasta hace algunos años, el 80% de los que asistían a la iglesia eran de contexto latino, ecuatorianos, peruanos, dominicanos y muchos latinos en la iglesia, el 80%, el 20% españoles. Ahora, después de la pandemia, el 50% son españoles, el 50% son latinos, y Dios está cambiando el corazón del español, porque Dios sacudirá a las naciones para que vean al deseado de las naciones.
Ahora, puede que te sientas como ese endemoniado que nadie ve. Puedes identificarte con él y hoy la palabra para ti es: la realidad es que Dios te ve, Dios te ha visto tu dolor y Dios hoy te dice: yo cumpliré tu propósito, yo honraré tu obediencia, yo estoy contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Y siéntete hoy abrazado y siéntete libre de saber que el Dios eterno, si fue capaz de ver a un endemoniado, de dejar multitudes y a la lejanía decir: yo voy por él. Él toma tu vida para mostrar su gloria y va a mostrar su gloria y nada va a impedir que los propósitos de Dios se cumplan, porque Él es el Dios fiel y que cumple lo que promete. Y hoy te abraza el Señor y hoy te dice: yo estoy, no te he abandonado, yo estoy aquí. Pero puede ser que no te sientas en esta condición. Pues como tercer punto yo quiero decirte: Dios usará tu vida para haber cumplido sus planes. Dios usará tu vida para mirar a aquellos que no son vistos. El hecho de que la iglesia hoy esté así es el cuidado que han tenido durante la pandemia, durante este tiempo tan complicado. La iglesia sé que estuvo allí. Nosotros hemos sido bendecidos con las oraciones de las 9 de la noche y gracias por vernos a la distancia y levantarnos. Iglesia, de verdad, en verdad valoramos esto y apreciamos su apoyo, ese apoyo que nos ha llegado en momentos tan claves. Y ustedes son y somos los brazos de Dios para haber cumplido sus planes. La razón principal por la cual Dios nos puso aquí es para, como decía yo ayer, Dios nos puso en esta tierra para aprender a amarlo a Él, conocerle a Él, que nuestra pasión sea Él. Todo lo que hago tiene que ver con Él, todo es para Él, todo es por Él. Y vivimos para haber cumplido sus planes y sus propósitos. Aquí ya creo que conté esta historia, pero recién llegados al norte de África. Estábamos en casa, mi esposa, mi hija Naima tenía 1 año y medio y mi hijo, casi 2 años mi hija y mi hijo tenía meses, y nos visitaba un chico francés. Un chico que hablaba español, francés, pero él era francés, Brice, y otra pareja de latinos, él era guatemalteco y ella salvadoreña. Teníamos poco tiempo de haber llegado. En ese momento, predicar el evangelio a un musulmán en Marruecos eran 25 años de cárcel. Regalar una Biblia eran 25 años de cárcel. Y bueno, llegamos a este país y al siguiente día de que estábamos ya todos reunidos allí, era la fiesta más importante del mundo musulmán, donde cada familia de musulmanes tenían que sacrificar un cordero en honor a Ismael, de cuando Abraham iba a sacrificar a Ismael. En el norte de África se sacrifican más de 20 millones de corderos en esta fiesta. Como te digo, es la fiesta más importante en el mundo musulmán. Conmemoran cuando Abraham iba a sacrificar a Ismael, no a Isaac, sino a Ismael. E Ismael se le conoce como el padre de los árabes y todos los musulmanes ven a Ismael como el padre de ellos. Bueno, la fiesta más importante. Le digo a la familia y a los amigos: ¿qué hacemos? ¿Somos extranjeros? ¿Nos quedamos en casa
o buscamos una familia con la cual pasar esta fiesta? Y todos dijimos, busquemos una familia. Bueno, empezamos en una ciudad de 1 millón de personas, empezamos a andar. Y por aquí, por allá, nos fuimos al norte, al sur, y no veíamos a nadie. Por fin, a lo lejos, veo a un hombre que está a punto de degollar su cordero, y con Brice vamos. Como Brice habla francés, le digo, Brice, pregúntale. Y entonces le pregunta al hombre si podíamos, y como uno de los valores en estos países es la hospitalidad, pues nos permitieron pasar el día con la familia. Pasamos con el día con la familia, pero el hijo mayor, que es varón, y en estas culturas el varón es el importante, la mujer no tiene tanto valor. Yo digo, he estado en pueblos donde mi esposa tiene que caminar 4 pasos detrás de mí, porque no es digna de ir a mi lado. Hemos llegado a casas donde, bueno, mi esposa y mi hija se van a la cocina, los hombres, mi hijo y yo, nos vamos al salón principal con los varones, nos atenderán, nos darán café, té, galletas, nos darán de comer, y de lo que sobre de la comida, entonces las mujeres comerán. Entonces es una cultura muy machista. El hijo varón, Mohammed, tenía que atendernos a nosotros, pero Mohammed estaba enojado, molesto por nuestra visita. Terminamos el día, ya nos íbamos y viene Mohammed y nos dice, por favor regresen, queremos tenerlo una segunda vez. Y nos extrañó porque digo, ¿por qué me invitas? Pero bueno, a la semana regresamos. Él estuvo mejor en su trato y nos invitó una tercera vez. La tercera vez me separa a mí y a Brice, nos lleva a una parte lejos de su casa y me explica esto. Mira, yo soy musulmán, tengo un primo que se hizo cristiano y él quiere que me haga cristiano. Y tiene años mandándome cursos bíblicos. Un día me mandó la Biblia y en la oficina de correos vieron que era una Biblia y me metieron a la cárcel. Y todos los días me golpeaban. Gracias a que mi padre es alguien influyente, me dejaron libre. Pero si no, yo hubiera pasado años. Y yo seguí buscando. Pero llegamos al conflicto que todo musulmán tiene. Porque ellos dividen el mundo, los musulmanes dividen entre fieles o infieles. Fieles los musulmanes, los infieles los cristianos. Y para ellos, en el mundo musulmán, creen que lo peor de la vida, lo que ven en las películas, eso es el cristianismo. Alcohol, drogas, violencia, todo eso es. Aparte, él vive en una playa importante en este país y dice, yo veo aquí llegar franceses, españoles, ingleses, alemanes, y dice, hacen toda clase de maldad. Dice, el cristiano es un hipócrita, me gusta las enseñanzas de Jesús, pero... Y él decidió en su corazón, terminando la fiesta del Cordero, quemar su Biblia, los cursos y olvidarse del cristianismo. Pero dice, llegaron ustedes y los observé. Y no son como los que yo conozco. Digo, bueno, los invito la segunda vez y ahora sí serán como se comportan los... Pero dice, no, ese día Mohammed escuchó las buenas nuevas de cómo Jesús viene a nuestro corazón y cambia, y él decidió aceptar a Jesús en su corazón porque Dios es un Dios que ve. Y Dios vio a lo lejos a Mohammed y fue capaz de unir a una familia de mexicanos, un francés, para llevarnos en medio de una ciudad de 1 millón de personas, Dios llevarnos a la casa de Mohammed para que él tuviera un encuentro con Jesús. Y en esta historia yo quiero enlazar esto. Dios ve y vio el corazón de Mohammed. Dios lo vio a la lejanía, pero para poder tocarlo, Dios tuvo que usar el corazón y las vidas de gente como tú y como yo para traerlos y conectarlos con Jesús.
Mi esposa su padre muere a los 2 años. Lo muerde un perro con rabia y aparte mi suegro era agricultor y tenía que recoger la cosecha porque se perdía la cosecha. Iba a llover, ya se acercaban las lluvias y tenía que recoger la cosecha. Pero el médico le dijo, tienes que descansar, no te asoles. Pero nadie de sus hermanos quiso ayudarle para recoger la cosecha y él sale a cosechar, pero cuando regresa fue para acostarse y morir. Y casi en el velorio, mientras estaban velando el cuerpo de mi suegro, los tíos o los hermanos se estaban llevando todas las pertenencias, la cosecha, y dejando en una situación crítica a mi suegra. Y esto trajo separación en la familia. Pero un día mi esposa decidió volver a conectar con la familia de su padre. La familia había determinado y decidido olvidarse de ellos por la forma en que se portaron, pero en el corazón de mi esposa empezó a ver la necesidad de buscar a la familia. Y se encontró con primos. Solo un tío vivía y este tío tenía 2 familias. La familia 1, la familia 2 y una situación crítica. Aparte encontró otros familiares que ya eran cristianos, pero mi esposa empezó a ver a familias que nadie veía. Y en esta determinación de perdonar una ofensa que a ella no le tocaba cargar, más bien le tocaba cargar a la madre, a mi suegra, y sabemos que lo mejor es perdonar para no envenenarte el corazón, pero mi esposa decidió extender gracia a esa familia que nadie más quería ver, y gracias a este corazón algunos familiares han empezado a conocer a Jesús. El tío que les quedaba ya murió, pero por lo menos tuvimos la oportunidad de presentarle a Cristo y de decirle, usted necesita conocerle a Él. Y estas son las historias y estas son las cosas que van a empezar a suceder mucho más. Porque siento de parte de Dios que ustedes se siguen moviendo en lo poco. El que es poco en lo fiel, lo será en lo mucho. Y viene una transición donde Dios empezará a darles lo mucho. Si ustedes ya han visto la gloria de Dios, viene más gloria porque han sido fieles en lo poco. Han visto a aquellos que nadie ha querido ver. Ustedes han obedecido y están caminando con una familia. Y creo que lo que Dios dice, pues ahora ustedes van a ser capaces de cargar más, porque han aprendido a obedecer y a mirar el corazón de aquellos que nadie ha querido mirar. El hecho que decidan aún participar en las naciones, lo más fácil que yo me encuentro al estar con pastores. Me acuerdo un pastor que me dice, Oscar, ¿por qué voy a invertir en personas que no van a venir a mi iglesia, que no van a diezmar en mi iglesia, que no van a ofrendar? Y eso me dolió. Pero sabe, yo tuve que soltar y decir, no importa. Pastor, usted siga echándole ganas aquí y siga alcanzando cuanto más. Pero ustedes, iglesia, han determinado decirle sí a Dios. Y creo que Dios les va a dar y van a empezar a obrar en una mayor dimensión de autoridad, de fe, de bondad, de generosidad, y más gente van a ser añadidas y más gente con el corazón que tienen
un corazón familiar. Dale un aplauso al Señor porque Él es fiel. Sé que todo lo que se hace, cafetería, el tema del estacionar los vehículos, el tema hoy de la Santa Cena, los sugieres, los desayunos, todo. Sé que el corazón de todo esto es Él. Sí, son las personas. Sé que aman las personas y eso lo aplaudo. Nosotros tenemos una carga muy grande por las naciones y muchos me han dicho, ¿cómo que te vas? Wow. ¿Qué haces con tu familia en un país musulmán donde estás arriesgando la vida de tu familia, de tus hijos? Y yo les digo, pues, si fuera por valor no iría o no lo haría. Pero esto tiene que ver con Él. Que Él me lo está pidiendo y yo le digo sí a Dios porque lo merece. Y encuentro que la motivación más grande que podamos tener, sí son las almas, pero la motivación más grande es la gloria de Dios y tiene que ver con Él. Y hace 3 años estábamos orando, no sé si oramos aquí o allá, aquí. Y la verdad es que lo que sentí eran aguas, un torrente de agua saliendo y llenando las calles y alcanzando a familias. Y hay una presencia de Dios gloriosa. Y mientras sigan mirando al cielo y sigan haciendo todo para Él, la gracia y la bondad será manifiesta y los recursos del cielo están a vuestra disposición para cumplir con los propósitos de Dios, sanar familias, verán milagros, crean en milagros, sigan soñando, sigan peleando y Dios seguirá manifestando su poder y su gloria. Quiero terminar con esto. He caminado más de 46 años desde que tuve mi encuentro con Dios. Hace más de 46 años, cuando Dios me vio, cuando Dios trajo a una tía para predicarme, cuando yo me iba a suicidar y después del abuso, pues mis pensamientos eran suicidio y en el momento más oscuro llega una tía para hablarme del amor de Dios. Dios me vio y Dios me encontró. Y a la edad de 8 años restauró mi vida y siguen pasando los años y recuerdo eso como una muestra de amor y bondad. Pero eso fue el inicio. Ahora tengo casi 33 años casada con esta hermosa mujer y hace más de 31 años que Dios nos envió a trabajar entre musulmanes. Tengo más años viviendo fuera de mi país de nacimiento. Y en todos estos años hemos visto la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo bueno.
Y en esta temporada familiar, yo sigo declarando, Dios, sigues siendo bueno. Tú sigues. Dios nunca me ha abandonado, nunca ha dejado de mirarme. Así que para los próximos años decido confiar mi vida y mis sueños, mi familia, decido confiárselas a Dios y determino que viviré para los principios y los propósitos de Dios. Y en este momento de la Santa Cena, yo quisiera que puedas entender que el Dios eterno, Jesús, estaba a punto de dar su vida por toda la humanidad. Y hasta el último momento Jesús decide reunir a sus discípulos. Y en la cena expresa lo que va a pasar. Es la última cena que tendremos juntos. Yo tendré que dar mi vida, pero uno de ustedes me va a traicionar. ¿Quién es? ¿Quién soy? ¿Quién será? ¿Seré yo? Y Jesús dice, el que come de mi plato. En las culturas árabes, judías, al que se le permitía comer del plato era la persona más importante, y hasta el último momento Dios le dio dignidad y valor a Judas. Sabiendo que lo iba a traicionar, le estaba diciendo aún, tú eres importante, Judas. Y ese es el corazón de Dios. Y la Santa Cena cada vez que yo participo de la Santa Cena, entiendo que esto habla del amor de Dios, del sacrificio de Jesús, y habla de la familia que Dios iba a reunir por el sacrificio de Él. Isaías 53 dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y Dios te ve, Dios ve tu familia, y Él respira hondo y dice, estoy satisfecho. Ha valido la pena. Ha valido la pena el sacrificio por lo que estoy haciendo. El Señor te ve, ve tu familia y dice, ha valido la pena el sacrificio. Y nos ha reunido en esta casa. Nos ha plantado en esta casa, en una hermosa casa. Y hoy quisiera que tú, al participar de la Santa Cena, puedas darle gracias a Dios por su sacrificio, por su resurrección, y porque para Jesús era importante no dejar abandonado al endemoniado, sino lo plantó en familia. Por eso no podemos vivir solos. Estuvo bien el tiempo de Zoom, pero necesitas plantarte en casa. Necesitas el sentido de familia, trabajar juntos, servir juntos. Y le dijo al endemoniado, no te vas a quedar solo. Vete a esa comunidad que es tu familia. Necesitas aprender y a proclamar. Y sabes, quiero entonces que al participar de esta Santa Cena, de la Cena del Señor,
des gracias a Dios por su sacrificio y des gracias a Dios por la familia en la cual te ha plantado, porque así no estás solo, no estás sola. Hay una familia que va a velar por ti. El enemigo va a querer aislarte, pero Dios te ha plantado en familia. Y yo quiero que entiendas la bendición de la familia. Estás en una buena casa. Comienza dándole gracias a Dios por estas cosas. Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias por lo que hiciste en la cruz, porque eso me ha salvado. Me has perdonado, me has dado una nueva vida. Ahora soy salvo, soy libre, soy tu hijo. Pero también te doy gracias por la familia en la cual me has plantado. Gracias por mis pastores, gracias por mis líderes, gracias por esta familia, porque no estoy solo, no estoy sola. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos participar del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos tomar. Ahora quisiera que terminamos esta oración y tómate de la mano del que está a tu lado. Que no quedes sin tomarle la mano a alguien. Y empieza a decir: veremos tu bondad, Señor, en la tierra de los vivientes. En cualquier temporada que pase, yo veré tu bondad. En la temporada más complicada de Tabasco, veremos tu bondad. Veremos la bondad en nuestra nación y veremos la bondad en las naciones, Señor. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu cuidado. Porque tú usarás mi vida, Señor, para alcanzar a aquellos que nadie ve, que se sienten perdidos, que se sienten olvidados. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por la vida de tus hijos. Gracias, Señor, porque tú los has puesto en lugares difíciles. Pero ahí, Señor, ellos han visto día a día, Señor, tu bondad. Porque tú los has sostenido, porque tú los has guardado, Señor, porque tú los has librado de todo mal, Señor. Gracias, gracias, Señor, por sus vidas, por ser bendición para esta casa, Señor. Gracias, gracias por los corazones de tus hijos, Señor, que con amor, Señor, ellos traen de lo mejor, de lo que tú les has dado, Señor, para bendecir sus vidas. En el nombre de Jesús.